Damos también la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan en esta mañana. Y quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia allí en el libro de Números, al comienzo de las Escrituras, Números capítulo 21. Si no tienes tu Biblia a la mano, puedes también verlo en pantalla, va a aparecer los pasajes. Números capítulo 21, versos 4 en adelante. Acompáñame con la lectura, dice la palabra lo siguiente. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora vamos a entender un poco el contexto en el cual se está escribiendo este pasaje en el libro de Números, y quiero que veas la siguiente gráfica. Todos nosotros tenemos un pasado, un presente y anhelamos un futuro. Y aquí al pueblo de Israel como pueblo también les propicio lo mismo. Ellos han tenido un pasado, situándonos ahora en Números 21, que es el tiempo de esclavitud en Egipto, del cual Dios con mano poderosa los libertó a través de Moisés. Ahora están en esa ruta, en ese presente, camino a un futuro distinto al tiempo de agobio, camino en perspectiva a ese futuro que ellos anhelan, que es llegar a la tierra de la promesa, a Canaán, ¿verdad? Y entonces, ese es el escenario. Y pareciera que si estos israelitas en este presente miran a su pasado, encuentran tiempos de desaliento, de congoja, de dolor, de aflicción. Y es por eso que ellos quieren pasar de un tiempo de desaliento a un tiempo de plenitud, de gozo, de libertad, en el cual hay un cambio absoluto, cambio radical en sus vidas, cambio radical en su manera de vivir, de pensar. Y luego de esto, entonces, la vida continúa. Y quiero que me acompañes con una siguiente gráfica, que nos va a ubicar más cerca aún, justamente, de este pasaje. Si tú ves allí el punto rojo, ese es el monte de Hor, donde está justamente esta mención, aquí en el capítulo 21 de Números. Si tú ves al lado izquierdo, allí está Egipto. Ese es su pasado. De allí están viniendo y han llegado a este presente en ese punto rojo. Si tú ves arriba de ese punto rojo, hay una primera grupo que es una mancha, que es el lago, el mar muerto, ¿verdad? Es el mar muerto. Y allí a la izquierda estaría, digamos, lo que conocemos como Canaán, la tierra prometida. Estamos en un punto intermedio entre el pasado y el futuro. Pero delante de ese futuro hay un camino aún por recorrer. Encima de ese punto rojo está el pueblo de Edom, y encima de Edom está el pueblo de Moab. Y entonces el acceder a la tierra de la promesa para el pueblo de Israel no va a ser sencillo, porque hay dos pueblos que va a encontrar en el camino que son enemigos absolutos del pueblo de Israel y no van a permitir que transiten por su territorio, y si lo hacen, habrá guerra. El acceso a ese futuro esperado para pasar de la desesperanza a la esperanza no es sencillo. Y es por eso que en todo este contexto en el cual se da Números 21, vamos a encontrar un primer aspecto también, y está en tu hojita. Es la reacción del hombre ante Dios. La reacción del hombre ante Dios. Nosotros nos podemos plantear diversas metas en nuestra vida, ¿verdad? Algunas de ellas
Obviamente tienen que ser identificables. Nosotros las proyectamos. Algunas pueden ser incluso lejanas, pero no inalcanzables. Son nuestras metas. Sin embargo, camino a ese futuro esperado, hay algo que acontece en el ser humano, que no podemos olvidar muchas veces nuestro pasado. Y aun cuando en teoría ha quedado atrás en el tiempo, y ya no hablo solo de Israel, sino también de nosotros, lo seguimos arrastrando hacia nuestro presente. Viene con nosotros, no ha quedado atrás, lo recordamos. Y entonces es un pasado que se vivencia también hoy de tanto en tanto. Y en ese contexto entonces va a acontecer algo. Aquel clamor de angustia que atrás tuviera el pueblo de Israel en Egipto, pidiendo libertad a Dios, ese clamor se trastorna hoy por queja, para hablar mal de Dios y de Moisés. Es una queja porque es un hombre que no encuentra satisfacción con su presente. Yo no quiero estar aquí, yo quiero estar ya allá, en ese futuro que ha cambiado todo el panorama que viene del pasado. Este pueblo de Israel no está satisfecho porque el hombre, por su naturaleza, nunca está satisfecho con su esencia, con su propio ser, con su estado. ¿Por qué? Porque siempre quiere más. Y el hombre es así muchas veces, insaciable. Y entonces esa insatisfacción del presente muchas veces destroza nuestra ecuanimidad. Porque hace responsable siempre a otro de nuestras propias decisiones, donde no consideramos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros delitos, no. Siempre es otro. Las peleas siempre lo origina otro. Y pareciera que hemos llegado a ese presente producto de nuestro propio esfuerzo, donde Dios no tuvo nada que ver. Y si tuvo que ver, era un tema absolutamente secundario. Pareciera que Dios nos ha dejado. Y es que el camino de la vida trae contratiempos. El camino de la vida nunca dijo Dios que iba a ser sencillo para nadie, aún como creyentes. Nunca dijo que iba a ser un pétalo de rosas, sino por el contrario. El camino de la vida trae contratiempos. Y es lo que está a punto de enfrentar ¿quién? Israel, porque tiene adelante a dos pueblos que se van a oponer a su avance abiertamente. ¿Y qué acontece entonces con Israel aquí? Dice la Escritura que se desanima. Se desanima. Allí la palabra en el original habla que ese ánimo propio que tiene Israel al salir, ya somos libres, se va cortando cada vez más. Es un ánimo que se acorta en el hebreo de la palabra desánimo, que lo leemos nosotros en nuestras Biblias. Es un tema de ya me comienzo a impacientar. Y de ese ánimo que se acorta, que me comienzo a impacientar, pasa un tema de angustia y luego de desesperanza. Hay un tránsito a un futuro, pero no con una emoción expectante como cuando salí. En este mi presente, sin llegar a mi futuro, pareciera que las cosas no van marchando. Porque uno siempre quiere un futuro distinto, un presente distinto. Si uno revisa un poco la geografía, la política y la historia de este tiempo, las rutas comerciales entre Egipto y Canaán duraban de 7 a 8 días a buen paso. Israel ya lleva 40 años en el desierto. Nada sencillo. Están en el desierto ahora, aquí.
Ahora imagínate, es un terreno árido, temperaturas extremas, un gran calor sofocante de día, un frío increíble de noche. No hay alimentos, es un desierto. ¿Qué reclaman? No hay agua, no hay pan. Piden tormentas de arena. Si tú no sabes ubicarte con las estrellas, probablemente te pierdes. Menos mal estás como pueblo. Nos perdemos todos, ¿verdad? Pero no hay manera de ubicarse en el desierto. Y ahora súmale a ello los animales salvajes del desierto mismo. No era nada sencillo estar en ese presente para Israel. Como muchas veces no es sencillo para nosotros nuestro propio presente tampoco. Y es entonces que en el corazón del hombre surgen preguntas. Hay inquietudes. Inquietudes que llevan al reclamo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y tal vez es una pregunta que también tú te haces. ¿Por qué te pasa esto a ti? Que nos llevan a expresiones que son hasta destructivas. Porque cuando comenzamos a cuestionar, muchas veces no miramos hacia uno mismo, sino miramos el entorno. Y volteamos hacia quien consideramos responsable de nuestras desdichas presentes. ¿Y aquí qué hace Israel? Justamente eso. Mira, voltea y se queja ¿de quién? De Dios y de Moisés. Y les dice, ¿para qué nos hiciste subir hasta aquí? Y por cierto, están en el monte de Or. Y no está hablando de que una escaladita, una montañita, no está hablando de eso. En el original, ¿sabes qué está diciendo? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos has dejado solos? Yo pregunto, ¿Dios los llevaría por un camino para dejarlos solos? Y muchas veces esa es la percepción del hombre, que está solo, que ha sido abandonado por Dios y su presente lo vive así y quiere salir adelante como pueda, mirando un futuro distinto. ¿Y sabes qué pasa? Que la percepción del hombre, tenemos que reconocer, no está en Dios, sino está en las cosas que ve y las cosas que no ve. Está en aquello que satisface su necesidad o en lo que no tiene. Y entonces, cuando se da cuenta que hay algo que no tiene y él anhela profundamente y quiere ese futuro como un presente, entonces allí recién se enfoca en Dios. Pero no se enfoca para adorarle, se enfoca para quejarse de Dios. No hay, dijeron, no existe, no hay pan, no hay agua. ¿Cómo suplirlo? Porque aún es ese pan liviano, hace referencia al maná, ¿verdad? Ese pan liviano que nos diste, ¿qué dice allí? Dice, estoy fastidiado, mi alma está hastiada ya de esto por tanto tiempo, al punto que me está llevando ya a que lo aborrezca. Abomino, y quiero otras cosas. Recuerda los potajes en Egipto. Y estoy cansado de este maná. Prefiero esos potajes en esclavitud que esta libertad con este pancito. Y es que así es el hombre. Disconforme muchas veces con su vida.
y con su presente. Y siempre buscando achacarle responsabilidad a otro. Ya me cansé de las migajas que recibo de ti, Dios. Yo quiero más y no lo tengo. Y si seguimos con el relato allí en Números 21, versos 6 en adelante, dice lo siguiente. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué pasará? Vivirá. Y entonces frente a esta conducta del hombre sucede algo, un segundo punto, la respuesta de Dios frente al hombre. La respuesta de Dios frente al hombre. Dios no permanece inerte frente a lo que acontece en la vida del ser humano que Él mismo creó a su imagen y semejanza. Dios no está impávido ni se asombra por las diversas conductas e intenciones del corazón del hombre. Dios nos conoce perfectamente. Dios no es ajeno a lo que sucede con nosotros y en nuestro entorno. Dios no desconocía lo que está viviendo ahora Israel. Dios no cierra sus ojos a ello. Y sabe de la condición del hombre, que es pecador. Y hay que recordar algo, que Dios no solo es amor, Dios también es justo y nos habla de su justicia. Dios no es ciego a la falta de los hombres y frente al pecado va a recaer su juicio. Tú recordarás aquel versículo tan famoso en las Escrituras que cita el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias por nuestros pecados. Dios no los va a pasar por alto, no lo olvidemos. Dios no los va a pasar por alto, porque es justo. Y este asunto ha sido incorporado en la vida de la humanidad desde el principio, desde los orígenes de la creación. Si vamos a la primera pareja, a Adán y a Eva, tú verás allí en Génesis 3 lo siguiente, desde Génesis 2, cuando le da pautas. Les dijo Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Y sabemos la historia. Y sabemos la historia. O sea, no es ahora que se toma una decisión en el desierto, no es cuando Pablo lo dice en el siglo I en la iglesia pristina, sino desde el origen de la creación. Mira, esto va a pasar, pasó, bueno, hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay una muerte. Pero no sé si sabes que la Escritura nos habla de 3 tipos de muerte. Una es la muerte física, la que vemos cuando hay una persona en un cajón. Pero otra es la muerte espiritual. La muerte cuando estamos nosotros vivos, pero hemos perdido nuestra relación con Dios por causa de nuestro pecado. Y así como hay una vida eterna, hay una muerte también eterna. Porque déjame decirte algo, no todos estaremos delante del Señor por eternidad. No todos, como se dice comúnmente, iremos al cielo. Eso no dice la Escritura. Sino que solamente unos estaremos con el Señor por toda la eternidad, los que tienen vida eterna, y otros no. El que vive según sus propios pecados y nunca se ha reconciliado con Dios, tiene una vida física, pero sigue muerto espiritualmente, porque nunca recompuso su relación con Dios. Y la consecuencia a la muerte física
del que está muerto espiritualmente va a ser muerte eterna. Aquel que tiene vida física y llega en ese periodo a restablecer su comunión con Dios, esa muerte espiritual pasa y cambia. Y entonces, al restablecerse su comunión con Dios, esa muerte eterna pasa a vida eterna. Pero eso solo puede acontecer como resultado de un cambio que se da mientras nosotros estamos en vida. La muerte espiritual presente definitivamente nos da un desenlace fatal. Y eso hay que tenerlo presentes aquí y ahora, porque de nada sirven rezos y oraciones posteriores. Las decisiones se toman aquí, hoy y en estos tiempos, mientras uno está con vida. Y por eso la premura de anunciar el Evangelio hasta último en la tierra. Porque mientras el hombre tiene vida física, tiene oportunidad de todavía reconciliarse con Dios y cambiar su destino eterno. Volvamos al libro de Números. Y ante la condición entonces de Israel, ¿qué cosa hizo Dios? Envió serpientes al desierto para que mordiesen, ¿verdad? Y causaren mortandad en todo ese pueblo rebelde. Ahora, date cuenta de algo. En los pasajes anteriores, ¿qué dijo este pueblo? Si hay alguna razón por la cual yo muera aquí en el desierto, va a ser por inanición. ¿Por qué? No hay pan, no hay agua. Porque el hombre puede ser un ser pensante, que lanza sus proyectos, que es racional, y entonces hace 2 más 2, 4, y estima que esto debe ser así, y el colofón final, la conclusión, va a ser esta naturaleza, y se proyecta, porque es inteligente. Pero no se da cuenta, como en este caso Israel, que muchas de las cosas que acontecen no están sujetas a su albedrío ni a su voluntad, sino que vienen de Dios. Porque los asuntos espirituales no están bajo el control del hombre. Y sabes, esta muerte resultante entonces, que está aconteciendo en este desierto, en este presente, no es originada por algo que se decidió aquí en las llanuras del desierto, sino que se origina ¿dónde? En las alturas. Que es algo decidido por el Señor. Y es entonces frente a esto que tenemos que recordar que Dios es soberano, que es eterno, que Él tiene el control. Porque hay algo que el hombre piensa muchas veces: yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Y ciertamente lo somos. Yo soy libre de hacer tal o cual y ya, yo hago lo que quiero. En un sentido, es verdad. Pero lo que yo no puedo desconocer es que si bien soy libre de hacer casi cualquier cosa sin llegar a lo ilegal, ¿verdad? Es que aún lo que yo haga a espaldas de Dios va a quedar sin consecuencias. Porque siempre habrán consecuencias por todo lo que yo haga. Y justamente frente a este juicio de Dios ante la actitud del hombre, al hombre, como a ti y a mí en este tiempo, siempre nos quedan dos maneras de responder, una u otra, no más. ¿Cuál es una opción? La que tuvieron Adán y Eva al comienzo. Génesis 3, verso 12 en adelante, dice lo siguiente: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso responde el hombre, ¿verdad? ¿Qué responde la mujer? La serpiente me engañó y comí. Todos ya sabemos eso. ¿Qué vemos aquí? Lo que estamos viendo en estas respuestas básicamente es que el ser humano imputa responsabilidad de sus decisiones. ¿A quién? A otro. Y esa esencia, esa conducta en que
Yo no soy capaz de reconocer mis propios errores, faltas, sino otro es el responsable de mis decisiones. No es de hoy. Eso emerge desde el principio de la creación. Si te das cuenta de algo más de estas respuestas de Adán y Eva, ¿sabes qué es? Es que ellos sí, pues tienen que reconocer lo que han hecho, porque fueron descubiertos, no les queda de otra. Pero hay algo más en estas respuestas, que es lo que no dicen. ¿Y sabes qué es? No hay arrepentimiento de su parte. No hay pedir perdón. No hay decir me equivoqué, lo siento. No. Ellos solamente alegan, ¿es culpa de otro? Sí, pues, ya está. ¿Recuerdas a alguien? Y esa es la primera opción que toma el hombre frente a Dios. Pero hay una segunda opción, que es la de este pueblo de Israel. Y acabamos de leerla, la repito. Ellos dicen, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti, Moisés. Le están diciendo a Moisés. Ora pues ante Dios para ver que cambie esta situación, la tremenda mortandad. Hemos pecado al haber hablado mal. Hemos pecado. Hay un reconocimiento de culpabilidad del hombre. Hay una aseveración que efectivamente me equivoqué. He hecho mal contra Dios y contra ti. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo. Esa doble relación, la vertical y horizontal. Sí, me equivoqué. Y entonces, ¿qué hace el hombre cuando se da cuenta de su falta? Recurre ante quien puede solucionarlo. No Moisés, sino ante quién? Ante Dios. Ora a Dios y pide que solucione el asunto. Nos equivocamos. Pecamos. Y esa es la actitud del hombre que pide perdón en la esperanza de ser restaurado y que su comunión con Dios vuelva a ocurrir, vuelva a ser. Frente a nuestras decisiones, tenemos que ser consecuentes con los resultados de la misma. Soy libre para decidir, asumamos con responsabilidad las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto es lo que está haciendo ahora el pueblo de Israel. Dios no nos ha abandonado. No nos abandonó ayer, no nos ha abandonado hoy. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos nosotros de Dios, no Él de nosotros. Y en esa condición acontece esta mortandad, producto de la mordedura de las serpientes. Y para que entonces el hombre pase de muerte a vida, del desaliento a la plenitud, ¿verdad? ¿Qué tiene que darse? La intervención de Dios, tras un reconocimiento de su condición por parte del hombre. Y entonces vemos un tercer y último punto, la respuesta del hombre para salvación. La respuesta del hombre para salvación. Número 21, verso 9, dice lo siguiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si vemos este pasaje a la luz del anterior, vamos a encontrar un tránsito. En el anterior había una promesa de parte de Dios. Haz, Moisés, esto, y si lo muerden, vean y vivirán. Una promesa. En este pasaje vemos ahora que ejecuta Moisés, es obediente a la voz de Dios, y entonces levanta un asta y pone sobre él una serpiente. Y entonces cuando sigue siendo mordido el pueblo ve a esa serpiente sobre la cruz, sobre el asta, ¿y qué dice? ¿Qué acontece? Vive.
vive. ¿Sabes qué me recuerda esta imagen? Yo me puse a pensar, a ver, en el desierto, si yo estuviera en el desierto hoy, una figura, quiero que veas un gráfico, es el báculo de Asclepio. Los griegos tenían un báculo de Asclepio. Los romanos tenían una vara de Esculapio. Símbolos del dios griego Asclepio, que estaba relacionado con la curación de los enfermos por medio de la medicina. Si te das cuenta, es una vara que tiene una serpiente. Y si tú fijas, la otra gráfico, la otra imagen, es la imagen del símbolo de la Organización Mundial de la Salud, que también tiene una vara y una serpiente. Que nos da la idea, el concepto, que la enfermedad puede ser curada y aquel hombre que está destinado a morir puede vivir. Puede vivir. Aquel que está destinado a la muerte puede pasar de muerte a vida. Y date cuenta, no es que este pueblo, estos hombres, cuando eran mordidos, creyeran que una serpiente los iba a sanar, no. No es que la serpiente tenga un poder de curación, de sanidad, no. Ellos están confiando, aunque pareciera inverosímil, ¿verdad? El método usado por Dios. Ellos están creyendo realmente en quien era el proveedor, en quien hizo la promesa de salvación, en Dios mismo. Y si das cuenta, cuando eran mordidos, miraban, creían en aquel que había hecho la promesa, en Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? Vivían. Si te das cuenta, el resultado era inmediato. Y en ese momento pasaban de un estado ya allí inminente de muerte y pasaban de muerte a vida. ¿Cuál era el punto intermedio? Haberle creído a Dios. Haberle creído a Dios. Ese Dios que era todopoderoso para cambiar su vida. Voy terminando. El Nuevo Testamento hallamos un diálogo que lleva adelante Jesús. Y allí está en una conversación con un hombre, se llama Nicodemo. El capítulo 3, en parte de este diálogo, Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿te acuerdas de esta? Ya sabes el contexto de dónde viene. ¿Ah? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le está diciendo Jesús a Nicodemo, que es el paralelo. Recuerda, así ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. A Nicodemo, el maestro de la ley, Jesús le hizo recordar que así como por el pecado del pueblo vino la muerte, ¿verdad? Y por ello Moisés tuvo que levantar una vara y poner sobre él mismo una serpiente. Y todo aquel que viera, creyendo en la promesa de Dios y en el obrar de Dios, iba a cambiar y podía pasar de muerte a vida. Ahora, ¿qué le dice? Ahora le dice, es necesario. Ese es el símil. Esto es lo que aconteció ayer, hoy, ahora hablando contigo, Nicodemo. Ahora hablando contigo que estás aquí. Está diciendo Jesús, es necesario. Es algo que tiene que acontecer indispensablemente. No puede obviarse. Que dice que el Hijo del Hombre sea, ahí en el original, enaltecido, sea levantado. ¿Y sobre qué fue levantado, te acuerdas? Sobre una cruz. No es una vara y una serpiente sobre una cruz.
sobre una asta, es Jesús sobre una cruz. Es necesario ahora que esto acontezca. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Porque ese pecado del hombre conlleva ¿qué cosa? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora ya no es mirar un asta y una serpiente. Ahora se trata de ver a quien provee salvación. ¿A quién? A Dios. Y es por eso que allí recordamos esto. El día de ayer, no sé cuántos estuvieron ayer, tal vez ninguno, porque todos tenemos turno de asistencia, ¿verdad? Quiero que veas la siguiente foto, si está allí. Una foto del bautismo de ayer. 29 hermanos pasaron por la sala de bautismo en el culto ayer sábado, 6:30. Lindo tiempo. Llenecito estaba el auditorio. Ellos están dando testimonio de su fe. Que en un momento de sus vidas también tuvieron que tomar una decisión. Y tuvieron estas dos opciones, como Adán y Eva, o como el pueblo de Israel. Y ellos también en un momento, al igual que muchos aquí, dijeron, reconozco, he pecado contra ti, Dios, también contra hombres. Me arrepiento. Y después de reconciliarse con el Señor, Dios les dio una nueva vida. Y ayer estuvieron dando ese testimonio de fe, esta obediencia al mandato del Señor. Lindo tiempo. Y es por eso que el apóstol Pablo cita lo siguiente en la carta a la iglesia en Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Que habla de un pasado, ¿verdad? Que han dejado. Eso es arrepentimiento. Es dejar atrás, dar un giro de 180 grados, dejar de hacer lo malo que hacía y empezar una vida distinta. No producto de mi esfuerzo, porque mi esfuerzo me dura una semana, sino es producto del obrar de Dios, del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente. Y es por eso que yo te invito a que allí en este momento tú cierres tus ojos y podamos orar. Yo te invito a que tú también tomes una decisión como un día la tomó o Adán y Eva, o como un día la tomó el pueblo de Israel. Solo tenemos dos opciones y cada uno tiene que tomar su propia decisión. No hay opción neutra. Solo hay dos opciones. Y quiero que pienses un momento en tu vida, en tus propias decisiones, todos con los ojos cerrados. Es un tema particular, privado. Y tú puedas reconocer si es que en tu vida hay esto, hay pecado. Hay decisiones que has tomado por tus propios esfuerzos creyendo que haces lo mejor y has ofendido a Dios y has ofendido a otros. Y sabes que eso te ha separado de Dios, muerte espiritual. Y sabes que esa muerte espiritual conlleva un destino fatal, una muerte eterna. Pero Dios no es solo justo, Dios también es amor y misericordia. Y Él te extiende hoy a ti que estás aquí la posibilidad de que tú también puedas ser consciente y arrepentirte y decirle, Señor, quiero empezar una nueva vida contigo. Quiero reconciliarme contigo, pedirte perdón por mis faltas. Nadie te va a preguntar nada, es un tema privado entre tú y Dios, pero tienes que hacer esa decisión que esté en ti en esta mañana.